Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a abordar la parte de argumentación y vamos a complementar con un tema que también es muy interesante y es la persuasión. Es importante porque ustedes necesitan saber cómo hacer para poder explicar algo, su punto de vista, a través de un texto escrito. Hablar es mucho más fácil, como yo les decía a ustedes en las sesiones pasadas, es un tema casi que instintivo, ¿no? Entonces el niño empieza a balbucear y empieza a hacerse entender, si no se hace entender a través de las palabras, lo hace a través de sus gestos, de las señas, de indicar un objeto, entonces nosotros le vamos básicamente que traduciendo al niño qué es lo que quiere decir. Pero cuando nosotros escribimos es un poco más complejo, por eso el ejercicio de la escritura requiere un poco más de atención, de organización, de saber qué palabras voy a utilizar. Y recordemos que nosotros cuando hablamos tenemos unos elementos verbales y no verbales, entonces tenemos la gesticulación, los movimientos, que era todo lo que vimos en la sesión pasada, pero a la hora de escribir lo que utilizamos son todo lo que nos vinieron enseñando en el colegio y en la universidad o cuando estuvimos estudiando, que era toda esa estructura de los textos, toda la parte de los verbos, los adverbios, todos esos, las conjunciones, las estructuras de las frases. Entonces es importante que ustedes tengan todos esos conceptos claros a la hora de escribir. En ese orden de ideas les voy a compartir mi pantalla porque vamos a ver algo que se llama la argumentación. Es importante aprender a argumentar. No siempre para nosotros es fácil el decir por qué tenemos una posición o porque estamos a favor o en contra en un tema sin utilizar a veces palabras hirientes, ofensivas o ser claros. Entonces, a veces es complejo argumentar. Básicamente, ustedes en el ejercicio escrito de lo que deben entregar, deben hacer un ejercicio de argumentación y es decir, por qué eligieron esa situación dentro de su empresa y por qué le dieron esa solución. Dime, Tania. Profe, ¿ahí me escucha? Qué pena molestarle. Sí, no, tranquila, dime. Profe, en el documento que nosotros tenemos que entregar en la evidencia, ¿tienen que ir las referencias? Referencias de. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, yo hice el estudio o la problemática sobre la discriminación por género en un ambiente laboral. En ese sentido, me basé, hice la problemática, luego basé esa problemática en estudios que se habían realizado teniendo en cuenta bibliografía y finalmente se propuso la solución. Sí, sí, claro, te queda mucho más completo porque igual estás, primero es un tema que necesita un sustento teórico porque el tema de la discriminación es algo que se viene estudiando desde hace muchos años, que se viene denunciando y que además se viene tratando de trabajar sobre todo en el entorno laboral. Y si tú me estás hablando de discriminación de género, ¿por qué? ¿Por la mujer? Sí, profe. O Entonces también se vuelve un problema de comunicación y lo que tú dices es muy válido. Entonces sí me parece interesante y pertinente que pongas allí, porque eso le da solidez a tu argumento. El por qué lo elegí es porque es una problemática, porque se presenta en todos los entornos que entorpece el desarrollo laboral de las mujeres en este caso, en esta situación, en esta determinada empresa y la situación que se presenta pues la describes con detalle para poder hallar el por qué resulta también una problemática de comunicación. ¿Estoy siendo clara? sí, profe, muchas gracias. Vale, y me parece muy interesante. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla, la presentación? No, señora, no se ve. No, señora. Ahora Ahora, sí, ahora sí, ahora sí. Sí, señora. listo, chicos, gracias. Bueno, entonces, la competencia nosotros ya lo sabemos, es desarrollar procesos de comunicación oral y escrito en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo.
la actividad de aprendizaje, que es la que ustedes deben entregar, perdón, la actividad de aprendizaje y la respectiva evidencia, que es la que deben entregar. Aquí les muestro claramente en dónde me deben subir en la plataforma la actividad. ¿Sí lo pueden ver bien? Sí. Perfecto. Entonces, dice acá que el proceso de comunicación humana se centra en generar una articulación entre cómo y para qué nos comunicamos. Siempre que nosotros nos comunicamos, tenemos una intención. Entonces, el por qué nos comunicamos y cuál es ese objetivo que nosotros queremos alcanzar a la hora de comunicarnos. Busca que a través de la realización de un escrito o posterior grabación de un video, exprese una problemática en su entorno profesional. ¿Por qué no en su entorno profesional? Pues porque nosotros acá en el SENA nos preparamos precisamente para eso, para desempeñarnos en nuestros trabajos, en nuestro entorno profesional. Digamos que eso nos diferencia de otras instituciones, y es que ustedes de una vez se preparan para enfrentarse a situaciones reales, a problemáticas reales que se pueden dar en los entornos laborales. En todas las empresas, en todas las instituciones hay problemas de comunicación. Entonces, eso que ustedes están haciendo básicamente es tener un acercamiento a lo que se presenta en la cotidianidad. Dice que conlleva la resolución de esta. No es solamente identificar el problema, sino también darle una solución. Entonces, eso es algo que a ustedes les va a ayudar no solamente ahora en su ejercicio académico y de aprendizaje, sino que también ustedes lo van a poder desarrollar en otros ámbitos de su vida. Entonces, pueden identificar un problema de comunicación en casa y mirar cómo lo pueden solucionar, o lo pueden identificar en sus relaciones interpersonales, no solamente en el contexto del trabajo, sino en otros contextos. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Un ejemplo de ello sería algún problema comunicativo en el entorno laboral que requiere una solución. Flujos de información inadecuados entre diferentes áreas, poca asertividad en la comunicación entre líderes y colaboradores. La gente está muy acostumbrada era como antes, que era como un tema piramidal. Entonces el jefe no podía comunicarse directamente con sus empleados o con sus colaboradores, que tenían que pasar por varias personas para llegar a una información, y resulta que ese tipo de comunicación generaba una problemática, que los mensajes podían que no llegaran claros o que no se daban de forma asertiva. Entonces es importante también que entendamos que las cosas han cambiado, que las formas de comunicarnos han cambiado, y que depende también de cómo las utilicemos, perdón, de manera positiva o negativa. Por ejemplo, ahora un canal de comunicación muy utilizado es WhatsApp. Si yo identifico, por ejemplo, que en mi empresa nos comunicamos por WhatsApp, pero se han dado que a través de los grupos se han generado discusiones, puede pasar, en donde las personas que intervienen en el grupo a veces tocan temas que no son pertinentes. Entonces eso se vuelve un problema de comunicación. Entonces no solamente estamos hablando de los temas que toda la vida hemos identificado, sino que hay unas nuevas formas de tener esos inconvenientes, porque la forma de relacionarnos también ha cambiado. Si ustedes se pueden, el hecho de que nosotros estemos aquí conectados ya nos muestra que nos comportamos diferente, interactuamos de forma diferente y nos enfrentamos a diferentes escenarios. No es lo mismo como se comunicaban hace 10 años a como lo hacemos nosotros ahora. Entonces, por eso es tan importante que ustedes también tengan en cuenta que dentro de esos problemas que pueden identificar, también se pueden dar problemas a través de lo que pasa en las redes sociales, o cómo se comunican de pronto, no son claros a través de correos electrónicos. Esos también son problemas de comunicación. ¿Estamos siendo claros? ¿Tenemos alguna duda, chicos? ¿No? Bueno, No, señora. listo. Piense una situación problemática como tema central para ser tratado en el video, y busque la forma de cómo dar a conocer que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Aquí es donde viene la elaboración del escrito, que es básicamente lo que vamos a hablar hoy y que vamos a complementar en la próxima sesión. Ya tuvimos un énfasis en la parte verbal y no verbal, ahora nos vamos a concentrar en la parte escrita.
¿Por qué? Porque es importante que aprendamos a redactar, a ser claros con nuestras ideas y a entender que escribir requiere de un mayor grado de concentración que hablar. Porque como les venía explicando, cuando ustedes escriben, se enfrenta su realidad con la realidad de esa persona que los va a leer. Y si no hay claridad en las ideas y no hay coherencia y no hay cohesión, va a ser muy difícil que nos puedan comprender. Entonces, es acá en donde nosotros vamos a hacer énfasis el día de hoy, que es precisamente en la parte de la argumentación. Ya como deben hacer el video, el formato que deben entregar, eso asumo que quedó claro. ¿Cierto? Objetivo, la evidencia, la comunicación como expresión humana. Nuevamente les comparto acá los medios para poderse comunicar conmigo. En la agenda vamos a tratar la argumentación y la persuasión. Entonces, ¿qué es la argumentación? ¿Cuál es la diferencia que existe entre argumentar y persuadir? Y la competencia argumentativa a la hora de argumentar y persuadir. Háganme un segundito que alguien está interesado en entrar. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Nada, todo claro, listo. Se denomina argumentación a las distintas técnicas discursivas que permiten obtener o aumentar la adhesión de un auditorio a las tesis propuestas para su asentimiento, perdón. Entonces, a la hora en que de estructurar un argumento, yo debo ser clara, debo tener claro qué es lo que quiero decir y debo tener claro a quién se lo quiero decir y la reacción o lo que yo espero que esa persona entienda de mi argumento. Por ejemplo, alguien que me dé un ejemplo de argumentar en este momento, un tema que me puede hablar de un argumento. Por ejemplo, por aquí, por aquí. Tania, ¿estás conectada? Sí, profesora. Listo. Tania, tú me hablas que tu argumento es el tema de la discriminación. Sí, profe. Discriminación Listo. por género. Por género, listo. ¿Cuál es tu argumento? ¿O cuál sería la razón por la que tú expones eso como un problema de comunicación? Pues mi argumento sería que existen documentos en donde persiste la discriminación de género en espacios laborales, incluso en contextos donde se presume una igualdad formal. Hay investigaciones en donde se expone que las mujeres enfrentan lo que se conoce como un laberinto de liderazgo o un conjunto de obstáculos invisibles que pueden dificultar su ascenso y el reconocimiento profesional, incluso cuando las competencias son iguales o superiores a las de sus pares masculinos. Perfecto. Entonces tú me estás dando ahí un contexto. Hay una situación que se ha identificado y que han venido estudiando teóricos a lo largo de la historia en donde nos dicen las mujeres son perseguidas, las mujeres no son tenidas en cuenta, las mujeres son subestimadas. Si hay un ascenso de una mujer en un trabajo, muchas veces digamos que no lo asocian a su talento, sino a favores personales con los jefes, porque se ha dado. Entonces, en ese orden de ideas, tu argumento sería en el caso específico de tu entorno laboral. ¿Qué situación argumentas para que precisamente hables de discriminación? La situación en específico, según el caso problema que coloqué, sería que hay mujeres que son relegadas a actividades inferiores solo por el simple hecho de pertenecer a su género, de ser mujeres, teniendo una preparación igual o superior a la de los hombres. Perfecto. Entonces, lo que tú me estás diciendo y tu argumento es que en mi trabajo, te estoy hablando como si yo fuera tú, en mi trabajo hay mujeres que teniendo más talento y preparación que muchos caballeros, están siendo ubicadas en puestos en donde no se pueden desempeñar de la misma manera por el solo hecho de ser mujeres. Básicamente es eso, ¿cierto? Sí, profesora.
Perfecto. Ese es el argumento que tiene Tania y ese es el argumento que ella va a desarrollar en eso que llamaríamos su tesis, que en este caso es la parte escrita que ustedes van a entregar y es allí a lo que ustedes deben entregar, tener claridad a la hora de escribir. Entonces, tengo claro qué es lo que quiero decir a través de ese argumento. Debe tener unidad lingüística con sentido para convencer. Los argumentos deben ser claros y bien estructurados. Yo no puedo hablar de manzanas y terminar hablando de peras. Si yo tengo un tema a tratar, debo ser claro precisamente y enfocarme en ese tema a tratar y presentar una serie de ideas que me desarrollen precisamente al objetivo al que quiero llegar. La capacidad argumentativa radica en la capacidad de exponer argumentos coherentes solidariamente en campos particulares. Cuando yo hago un texto, chicos, hay dos elementos que son muy importantes dentro de dentro de la parte textual. Entonces es la coherencia y la cohesión. La coherencia es que cuando yo leo un texto, todo el sentido global de ese texto se pueda entender. Entonces, digamos que yo voy a hablar precisamente de un problema de comunicación dado a raíz de un problema de discriminación de género. Todo mi texto debe estar dirigido en torno a eso. Y la cohesión es que cuando yo escribo, las ideas se articulen de forma que yo pueda entender qué es lo que está diciendo el autor. Entonces, es importante que cuando nosotros estamos haciendo ese ejercicio para que nuestro texto tenga cohesión, ahí viene el uso de los signos de puntuación, ahí viene el uso de los elementos gramaticales, ahí vienen los conectores, porque yo puedo tener una idea y quererla escribir, pero al escribirla puede perder el sentido cuando las oraciones no se articulan. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que existe una coherencia entre párrafos, una coherencia global en el texto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señora. Actúa el pensamiento desde No, la señora. capacidad inductiva y deductiva para defender o atacar los argumentos. En este caso, nuestra compañera realmente eligió un tema que puede ser denso porque digamos que el tema de la parte de género siempre genera debate. Es un tema que genera debate y me parece interesante porque el debate es necesario. Cuando yo hablo de discriminación, yo voy a exponer mis argumentos del por qué yo creo que eso puede ser un problema de comunicación. Obviamente eso va a dañar el ambiente laboral. Si yo veo que a las mujeres las están tratando como personas inferiores que no son capaces de darle los mismos resultados que los caballeros, eso no solamente se convierte en un problema de comunicación, sino en un problema de productividad, de convivencia, porque es que hay una situación en donde incluso se puede hablar hasta de maltrato. Entonces, estamos hablando de un tema delicado. Entonces, el argumentar es eso que yo estoy haciendo, dar las razones, el por qué. Los argumentos, muchachos, se estructuran desde principios sólidos teóricos. Yo no puedo decir, es que a mí me parece todo el tiempo, sin ver que mi argumento esté sustentado en investigaciones, en antecedentes de personas, de teóricos que ya han venido estudiando sobre ese tema, porque solamente mi opinión y mi percepción no es válida en el sentido de que es importante, sí, pero yo no le puedo dar un sustento teórico solamente porque a mí me parece. ¿Estoy siendo clara? Sí, señora. Sí, Por ejemplo, yo voy a hablar acerca de otro tema, muchachos. Un tema de la carrera de lo que ustedes están estudiando, el programa que ustedes están estudiando. Algo de lo que estén viendo. Podría ser que de pronto no se cuentan con herramientas acerca digamos, para realizar los trabajos Una o algo magna así. llama a su secretaria de clase. ¿Cómo así? Explícate.
Sí, pues nosotros en una clase el profesor nos dijo que teníamos que contar con buenas herramientas para el desarrollo de trabajos y así, pero pues también existen personas que pues no cuentan con esas herramientas. Ok, listo. Entonces, la problemática es qué dificultades tienen durante su proceso de aprendizaje, ¿cierto? Esa sería la Sí, problemática. sí, sí, sí. Mi argumento, o en este caso tu argumento, sería que muchas de las personas que se conectan tienen la intención, las ganas de estudiar y de aprender, pero a veces se les dificulta el no tener acceso a ciertas herramientas tecnológicas, llámese internet o los dispositivos tangibles como los computadores. ¿Estoy siendo clara? Sí. Perfecto. ¿Cómo demostrarías ese argumento? Eh, pues de pronto, digamos, como nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, tal vez se podría intentar hacer una encuesta acerca de, pues, a cada persona qué herramientas disponen, eh, digamos, si cuentan de pronto con algún tipo de ayuda para tener esa herramienta o algo así. Eso que acabas de decir es perfecto. Entonces, no es solamente lo que yo pienso, sino es, digamos que la respuesta es basada en que los compañeros han manifestado, entonces tú me dices mediante una encuesta, que efectivamente las deserciones se presentan porque las personas no tienen el acceso a esos dispositivos o a las herramientas de Internet. Entonces, eso que acabas de decir no es solamente tu punto de vista, sino que está sustentado mediante qué? Pues mediante lo que dicen los compañeros, que es un grupo, y mediante una, en ese caso sería una encuesta, que nos está diciendo que lo que tú estás diciendo es totalmente válido. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que cada vez que ustedes vayan a mostrar o a presentar un argumento y más de forma escrita, deben buscar algo que sustente ese argumento. Pueden ser estudios, investigaciones, consultas. Ustedes pueden hablar con personas expertas, pueden inclusive preguntar a los docentes, a sus instructores. Todo eso les va a servir para enriquecer ese discurso y esa argumentación. Entonces tenemos la argumentación de forma oral es la capacidad discursiva. Esto que yo estoy haciendo, el poder hablar, el poder decir, estructurar un discurso, es la forma oral. Entonces hablamos de la retórica, hablamos de la invención, disposición, elocución y memorización, hablamos del lenguaje no verbal, hablamos de la actitud dialógica, hablamos de la capacidad de convencimiento y también viene aquí un concepto que se llama la persuasión y es la capacidad que yo tengo de poder convencer. La persuasión, a diferencia de la argumentación, utiliza elementos emocionales, conceptos emocionales. Entonces, en ese orden de ideas, yo me apego a la parte emocional y trato de convencer. La persuasión la utilizan los publicistas, por ejemplo, que hacen alusión a la parte emocional a la hora de diseñar sus estrategias para convencer de que usted compre, para convencer de que usted consuma. En el caso también, esa persuasión también se da en el discurso, por ejemplo, político. Entonces, hay también un tema emocional que hace que usted se adhiera a X o Y ideología. El lenguaje no verbal, la actitud dialógica y la capacidad de convencimiento y persuasión, que era lo que les estaba hablando. Y en la parte escrita tenemos los párrafos y los signos de puntuación. Por eso les decía que es muy importante que ustedes aprendan a estructurar los párrafos y que hagan una escritura usando correctamente los signos de puntuación, chicos. Porque es que cuando yo hago, por ejemplo, una pausa acá, y vuelvo a empezar mi discurso, pues ustedes ya entienden, puede que vaya a cambiar de tema o que haya hecho la pausa para descansar. Lo mismo pasa en el escrito, pero para hacer esas pausas yo utilizo los signos de puntuación. Entonces, es importante que ustedes
hagan uso de las comas, los puntos y comas, los puntos seguidos, los inicios de párrafo, los conectores, porque eso le va a dar la estructura a su texto para que lo puedan entender quienes lo van a leer. En este caso, ¿quién lo va a leer? Pues la instructora. Entonces, cuando usted me entrega un texto que está bien escrito, para mí es mucho más fácil entender qué es lo que usted me quiere decir. ¿Alguna duda hasta acá? No, señora. Dice que hay una estructura en los textos, uno de en los elementos conceptuales, que es el topoides, conocido como tópicos o lugares comunes. Designa los conocimientos que se suponen admitidos por una sociedad y que por lo tanto se pueden utilizar como principios o garantes para respaldar los argumentos. Por ejemplo, en el caso de lo que plantea la compañera del tema de la discriminación, podemos hablar acerca de históricamente cómo las mujeres han sido marginadas, todas las luchas que han tenido para tener acceso a la educación, por ejemplo, todos los autores que hablan acerca de eso. Eso le va a dar un garante a mi argumento. Es decir, no es solamente lo que pienso yo, es lo que históricamente se ha venido presentando. El etos se refiere a la honestidad, respeto, prestigio y confianza que inspira la fuente de la argumentación. Entonces, hay autores que son muy conocidos, investigaciones que se han realizado que yo puedo utilizar para darle sustento teórico a ese argumento y que por la misma solidez tú vas a decir, sí, es cierto, su base teórica es sólida, es válida y la podemos enfrentar con otros autores. Entonces, eso le va a dar muchísima más estructura a lo que yo estoy diciendo. Y aquí hago, chicos, un paréntesis para invitarlos a que lean. Lean de cualquier tema, lean libros completos, lean sobre tecnología, lean sobre cultura, lean sobre arte, pero lean. No se queden sin leer, que la lectura es muy importante. La lectura les va a ayudar a ustedes a hacer operaciones mentales que les dan muchísima más capacidad de analizar, de razonar. Entonces, la lectura realmente estimula muchas áreas del cerebro que no hace de pronto el ver televisión o el escuchar música. Entonces, leer es muy importante. Leer además a ustedes les va a mejorar y aumentar el léxico, es decir, las palabras. Entonces, van a poder utilizar más palabras para decir o designar algo. Eso también es muy importante. Entonces, esa facilidad a la hora de escribir, yo la puedo lograr precisamente leyendo. Lean en cualquier momento del día, 1, 2 páginas, lean noticias, lean sobre qué opina, pero entonces no solamente se queden en la noticia, sino lean el por qué, sean curiosos. Hay que ser curiosos. En la vida uno tiene que ser curioso, ir más allá. Es importante porque eso les va a ayudar no solo con lo que están estudiando ahora, sino en todas las situaciones de su vida. La lectura es una gran compañera. Lean sobre los temas que les gustan, lean sobre música, lean sobre cine, lean sobre arte, lean sobre cualquier cosa, pero lean. El hecho de no tomar y leer un libro, ahora hay mucha posibilidad de acceder al conocimiento, chicos, a través de todo lo que ustedes pueden encontrar en Internet. Entonces, no estamos hablando solamente de aprender aquí con los instructores, ¿sí? Se han hecho estudios y han dicho, es que usted aprende en cualquier momento del día y en cualquier contexto, no solamente cuando se sienta 1 hora aquí a verle la cara a la instructora. Nosotros aprendemos todo el tiempo estamos aprendiendo. Y ese aprendizaje lo acompañamos mucho mejor si nosotros estamos atentos a recibir información, pero también a buscar información, a ser curiosos. Entonces, eso también es muy importante para que ustedes puedan mejorar su capacidad de escribir, porque es que tienen más ideas, van a tener más temas de qué hablar, van a poder abordar diferentes autores y entonces en una conversación usted puede decir, no, mira, lo que pasa es que yo pienso esto, pero es que mira que históricamente se ha hablado de tal y tal cosa. Es que mira que unos teóricos han planteado esto. Es que mira que en la historia de Colombia se ha hablado de que la mujer ni siquiera tenía derecho al voto. Entonces, todo eso le sirve para que pueda escribir y obviamente pues tenga mucho más que decir. ¿Tienen preguntas hasta acá?
Sí, profe. No, profe. Dime. Es que, No, señora. bueno, yo sí, profe, qué pena con los Dime. demás, pero es que no entiendo muy bien qué es lo que toca hacer. Entonces, Ustedes eso tienen no. dos evidencias que tienen que entregar. Una, que es el video, que ya les había explicado, y otra, que es el texto. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señora. Es, Sí, profe, profe. lo que Sí, es que señora. aún no entiendo muy bien de qué trata el video y el texto. O sea, el texto es el guión con lo que se va a hacer el video. Sí, en donde ustedes explican el por qué eligieron esa situación, esa problemática de comunicación. ¿Sí? Ah, Profe, ¿Estamos vale, claros? profe. pero una pregunta, ¿el texto y el video no eran una sola actividad? Sí, claro. Ah, pero se Sí, suben sí, sí. por no, o sea, se suben en diferentes actividades o en la misma. No, en la misma. Ah, ok, ok. Es como usted O dijo sea, que eran dos, Profe, ok. no, es que es deben que, entregar, ojo, chicos, tienen que entregar dos productos. El texto, que es la situación que ustedes están planteando, y el video, que es ya algo mucho más creativo. Pero en el texto ustedes deben argumentar la situación de comunicación. ¿Sí estoy siendo clara? Profe, en el texto hay que poner, pues, digamos, la argumentación del problema que elegimos, Claro. pero también toca, digamos, poner como el guión de lo que trata el video o algo así, todo junto. Sí, el video sí, por ejemplo, en mi video trata sobre una situación de comunicación que identifiqué en mi empresa, en donde mi jefe no se sabe comunicar de forma asertiva con los compañeros, con los empleados, y esto ha generado que las personas tengan molestias y que no se pueda trabajar de forma armoniosa, además porque hay constantes faltas de respeto. Entonces, esa sería la parte escrita del video, y en el video ustedes muestran esa situación. Ok, ¿Ya? ¿Ahora sí estamos claros? profe, lo que pasa es que la clase pasada yo no estuve. Sí, entonces, o sea, lo que tengo entendido, pues pregunté en el grupo de WhatsApp a mis compañeros y pues lo que entendí fue hacer un video, o sea, más el guión y todo, o sea, de un tema, de una problemática en el ambiente laboral y cómo De resolverlo, o comunicación. solo, Ajá. y solo es hablar del problema o también pues plantear el problema para resolverlo. Es plantear el problema y plantear cómo lo resolverías. Ah, ok, profe, gracias, gracias, ya Por entiendo eso mucho les, mejor. vale, por eso les decía que tienen que hacer la parte escrita clara. Y pues obviamente el video, yo les decía, pueden hacer, no sé, una dramatización, pueden hacer unas diapositivas, pueden hacer un video con, con avatares, o sea, el video es un poco más creativo. Pero entonces lo que está en el texto y lo que está en el video, pues obviamente tienen que ser lo mismo, ¿no? No es que me van a hablar una cosa en el escrito y otra cosa en el video. ¿Estoy siendo clara, muchachos? sí, señora. Sí, profe. Pregunten para que después no les vaya, el día de la entrega no se vayan a estresar. ¿Cuánto Y les tiene que estoy durar el video? Yo les había hablado de máximo 3 minutos, ¿no era que les había dicho? Sí. Sí, 3 minutos. No se pueden pasar, Sí, o sí. sea, si ustedes se pasan de los 3 minutos, yo no reviso eso, porque es 3 minutos, o son 3 minutos. Dime, Anthony, Muy buenas noches, profesora. Una preguntita. dime. Bueno, en mi caso, pues, bueno, ya lo vuelvo, siempre lo he repetido del tema de mi trabajo, del problema, por ejemplo, yo hablo de un problema, puedo sacar de ese problema otros subproblemas entre ese problema, o sea, los problemas que se vienen en este trabajo, ¿sí? Se puede agregar ahí y buscar, y entonces, bueno, lo que usted me dice, las soluciones de esos problemas, solucionarlos ya lo último. ¿Cuál es tu problema? Digamos, en la cuestión de mi trabajo, digamos, a la cuestión de los privados de la libertad del hacinamiento.
que puede ocasionar enfermedades como la tuberculosis, la viruela, entre otras cosas. Pero eso es un problema de comunicación. Recuerda que es un problema, estamos enfocados en el tema de comunicación. Que los empleados se estresan. Pero O entonces sea, más bien el podrías personal, o sea, el enfocarlo. personal administrativo, ¿no? El personal de funcionarios administrativos. Tú eres funcionario. Sí, Ok. Yo creería que eso, más que un problema de comunicación, sería, digamos que no es directamente un problema de comunicación. ¿No has identificado otro problema? Aló, ¿me escuchas? yo creo que la falta de seguridad y salud de trabajo. Ok, entonces la falta de claridad en los protocolos o la forma en cómo nos enseñan los protocolos para enfrentar diferentes situaciones. Eso es un problema de comunicación, porque no hay claridad en lo que ustedes deben hacer, en las funciones que ustedes deben hacer. Ahí tú ya tienes un problema de comunicación. Ese problema de comunicación, ¿qué puede tener como resultado? Pues que los procedimientos no se hagan de forma correcta, que se puedan violar etapas del proceso, que puedan haber errores que pueden implicar problemas incluso de seguridad. Entonces, ahí tú me estás planteando con ese problema qué consecuencias pueden traer. ¿Cuál sería la solución? Capacitaciones oportunas acerca de los protocolos que se deben seguir, mayor claridad en los contenidos de seguridad y trabajo, que constantemente exista una retroalimentación. Y ojo que esto que estamos haciendo nosotros se llama retroalimentación y es el que yo los pueda escuchar a ustedes y saber realmente si ustedes tienen claras las cosas. Si no hay un ejercicio de retroalimentación, eso es un problema de comunicación. Entonces, en tu caso, tú puedes manifestar que no hay una retroalimentación, porque tú dices, no nos están enseñando bien ese tema de seguridad en el tema de trabajo. Entonces, al no haber retroalimentación, pues eso es otra consecuencia. Entonces, ¿cómo lo solucionarías? Haciendo capacitaciones constantes, subiendo material didáctico en el que ustedes pueden acceder para entender y tener mayor claridad en las cosas, abriendo canales de comunicación entre las personas que les deben enseñar y ustedes. Esas podrían ser las soluciones. ¿A todos les está quedando claro con este ejemplo qué es lo que deben hacer? Profe, Profe, Sí, profe. Sí, señora. Listo. Dime, Edgar. profe, pues yo más o menos ya hice más o menos el guión y pues yo traté más un tema como de respeto y tolerancia en el trabajo. ¿Sí se podría así o...? Porque, Sí, porque eso es un tema de inteligencia emocional a la hora de comunicarnos y la inteligencia emocional es sobre las emociones. Cuando una persona no tiene inteligencia emocional y no sabe cómo dar un mensaje con respeto, vulnera los derechos de la otra persona y vulnera su dignidad y no deja claro el mensaje. Eso sí es un problema de comunicación. listo, gracias. Dime, ¿alguien más está levantando la manita? sí, profe. Lo que pasa es que teniendo en cuenta que elegí la problemática de discriminación de género y teniendo en cuenta lo que usted nos está diciendo ahorita sobre que tienen que estar relacionados con comunicación, en mi caso yo no lo relacioné con comunicación, lo relacioné solo con un problema de desigualdad. ¿Lo tendría que cambiar? No, porque tú lo puedes poner, si a la hora, eso sí puede ser un problema de comunicación en el sentido de que si yo estoy viendo a la otra persona como inferior, la comunicación no va a influir. Además, porque los prejuicios, que era lo que yo les estaba hablando a ustedes hace 8 días, los estereotipos impiden que yo pueda tener una comunicación clara y fluida. Si yo no me puedo, si yo veo a otra persona como inferior a la hora de hablarle, probablemente lo voy a hacer de mala manera. ¿Sí estoy siendo clara? Sí, profesora, gracias. Entonces sí es un problema de comunicación. Lo debes enfocar precisamente hacia eso, hacia que el hecho que cuando yo me comunico, yo no puedo ponerle etiquetas a la persona, yo debo verlo como un ser humano. Y en ese orden de ideas, pues tratarlo como tal, con respeto, con dignidad, reconociendo sus cualidades. En un equipo de trabajo, yo debo aprender a identificar cuáles son las cualidades de mis compañeros y si yo soy jefe, cuáles son las cualidades de mi equipo de trabajo.
porque eso me puede hacer a mí hablarles de manera asertiva. ¿Qué tal que yo llegue aquí diciéndoles a ustedes, no, es que ustedes son unos flojos, ustedes no sirven para nada, es que ustedes, ¿eso motiva a alguien? No. En cambio, si yo les digo, ustedes son unos chicos muy pilos, son unas personas muy juiciosas, Lady tiene esta cualidad, Diego tiene esta otra cualidad, no sé quién tiene, entonces ustedes se van a sentir importantes. Entonces, eso por ese lado es que ustedes deben enfocar la comunicación. Por eso les decía, la comunicación es un tema muy complejo, no es solamente de hablar y escribir, son las relaciones humanas están basadas a través de la comunicación. Dime, Bernardo. Sí, profe. Pues que yo ya tenía en mente pues, lo que iba a hacer. Que pues el conflicto del problema es los plazos irreales en los estudios de animación, en la animación como tal. Entonces ese sería un problema de comunicación también. O sea, para ver si está bien o no, para cambiarlo o dejarlo. Yo creería que depende cómo lo enfoques. ¿Por qué lo identificaste como un problema de comunicación, por ejemplo? Bueno, es que, a ver, en la animación, o sea, por los plazos, como el título que le puse, que son los plazos reales en la animación, que, o sea, en la animación, o sea, uno tiene que ser creativo y pues la creatividad lleva tiempo, ¿cierto? Pero algunas veces los estudios de animación como que no escuchan muy bien a sus trabajadores, a sus animadores como tal, y les ponen tiempos muy cortos para entregar pues sus proyectos, sus trabajos. Entonces, Entonces, sí pues tienen un problema de comunicación porque las personas que dirigen los grupos de trabajo no sienten empatía frente a las necesidades de quienes hacen las animaciones y sí, no los exactamente. escuchan. Hay un Sí, problema de no exactamente. escuchar. Yo no puedo Sí, decirte a ti, mire, cuando nosotros acordamos el plazo de la actividad, yo a ustedes les dije, ¿están de acuerdo? ¿Sienten que pueden hacerlo en ese plazo? Lo mismo puede pasar en el equipo de trabajo. Yo también debo entender que lo que tú decías, los procesos creativos no fluyen del día de la noche a la mañana. Entonces yo debo escuchar a mi equipo de trabajo y escuchar también sus necesidades. En ese sentido, claro que tiene muchísima validez tu problema. listo, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Bernardo, dime. Bernardo y luego va Diego y después Juan Sebastián. No, 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 yo ya lo dije, profe, perdón. Ah, entonces baja la manito. Diego, Hola, profe, no, era para comentarle algo sobre lo que comentó el compañero. dime. Pues es que yo había investigado hace mucho, mucho tiempo que los estudios de animación a sus trabajadores o sus animadores les daban por capítulo más o menos 8 días para entregarlo. O sea, yo había leído eso, ¿no? Y Sí. eso, entonces, para que sepa. Ah, vale, gracias por tu aporte. Eso también es importante, porque si ustedes se dan cuenta, muchos lugares en donde sobre todo el tema de la gente que trabaja en la parte creativa, ustedes que están trabajando todo esto de la parte de animación, necesitan que les tengan en cuenta no solamente las necesidades en cuanto laborales, sino también emocionales, porque la creatividad va muy ligada a los estados emocionales. Entonces, por eso en algunas empresas tratan de estimular a sus trabajadores, de darles espacio también para que hagan actividades alternas. Ahora están haciendo talleres, por ejemplo, yo hago talleres de arte terapia y es precisamente para eso, para darles a los trabajadores, a los empleados, a los colaboradores espacios diferentes porque necesitan hacer algo que se llama higiene mental. Sentarse en un computador todo el día, eso no crean, eso genera un desgaste. Entonces, y todos los trabajos repetitivos, lo que tú hagas todo el tiempo y no le des un espacio a tu cabecita para que haga otra cosa, eso tiene unas consecuencias. Entonces, eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y si ustedes lo saben abordar, perdón, puede ser también un problema de comunicación. Dime, Juan Sebastián, y va Lorena. Profe, una pregunta, ¿en el video tiene que aparecer la cara o la voz? No, no necesariamente. Ustedes pueden hacer una animación, pueden hacer unas Voki, hay una aplicación que se llama Voki, que es como que tú pones tu voz y sale el muñequito hablando. No necesariamente tienes que aparecer tú, no. Sean muy creativos, exploren. Gracias. Vale. Lorena, tú no ibas a participar. Anthony,
Otra preguntita es referente a que, bueno, yo le había hecho la pregunta, pero esto es para volver a preguntar. Sí, dale. ¿Puede aparecer otra persona secundaria dentro del video? Pues en el caso mío quiero hacer como una especie de entrevista y ya va a ser la pregunta, yo le voy a responder. ¿Sí se puede? Sí, claro, sí se puede. Por eso les decía que sean muy creativos, sí. Ah, listo, gracias. Vale, dime, Juan. Juan, ¿no? ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguien más tiene dudas hasta acá? Asumo que está claro. ¿Sí? Sí, Sí, señora. señora. Perfecto. Profe, yo tengo una preguntita. Dímelo. Pues yo estoy pensando, pues yo solo escribí el guión, la verdad, no, y descargué porque lo pienso hacer es con imágenes y videos como corticos. Yo lo que hice fue descargarme una IA y le puse, bueno, ponerle un guión y que la guía pues que diga lo que dice en el guión. ¿Me voy a entender? Así sí, Sí, eso se pueda. Ah, ok. sí, sí, sí. Digamos que yo no soy del tipo de persona que sataniza la inteligencia artificial, ¿no? Desde que ustedes la sepan usar, y de hecho ustedes la van a usar, es que ustedes están metidos en este tema, ¿no? Creo que sí. Sí, o sea, ustedes están trabajando, imagínense, eso no es animación digital. O sea, ustedes sí o sí van a tener que utilizar elementos y la tecnología de hecho está hecha para eso, para que nosotros utilicemos esas herramientas. Ok, gracias, profe. Y de hecho, hace mucho rato nosotros venimos utilizando, lo que pasa es que la gente no lo sabía, pero hace muchísimo rato nosotros venimos utilizando aplicaciones y cosas que nos facilitan muchísimos procesos. Dicen, entonces, argumentar no es solamente exponer prejuicios, y es lo que yo les estaba diciendo. Los prejuicios es lo que yo creo de acuerdo a lo que a mí me han enseñado, lo que yo he aprendido. Cuando usted utiliza prejuicios para argumentar, su argumentación no es válida. Entonces, era lo que yo les decía, sí hay un problema de comunicación en el caso de la compañera porque se están dando una situación en donde están primando los prejuicios. Entonces, eso es lo que ustedes deben también tener en cuenta a la hora de redactar, de escribir. Entonces, el argumento es esencial en primer lugar porque es una manera de tratar de informarse acerca de opiniones, de qué opiniones son mejores que otras. Además, busca transmitir una convicción. En este caso, ustedes me van a decir el por qué eligieron esa problemática de comunicación. Yo voy a ser su interlocutora y ustedes me tienen que convencer a mí del por qué las soluciones que ustedes están planteando son viables. Van a disuadir, en este caso no es un auditorio, pero sí es a su instructora del por qué el problema de comunicación que ustedes me plantean es válido y por qué esas soluciones son válidas también. El justificar una actitud, una posición, el refutar un punto de vista, en este caso, ese ejercicio de refutar lo están haciendo ustedes en el momento en que ustedes identifican un problema, porque me están diciendo, no, es que en mi empresa no funciona todo perfecto. Resulta que sí hay un problema de comunicación y el problema de comunicación radica en que, no sé, entre los compañeros no nos sabemos responder o no somos asertivos o nos dejamos llevar por nuestras emociones y somos groseros. Entonces, eso es refutar. Hay una situación que ustedes están encontrando que no está bien y están planteando exponer la situación y también darle una solución. Miren, un argumento se estructura. El punto de vista, la sustentación, que es esa justificación que ustedes dan, el garante, de aquí viene lo que yo les decía de ese referente teórico del que ustedes se apoyan para poder dar ese argumento, y la reserva, que es que la otra persona o la persona que les revise les va a poder decir, mira, eh, ¿por qué? Digamos en este caso, son contraargumentos. Cuando yo te digo, bueno, y entonces, ¿por qué eso para ti se considera un problema de comunicación y no de convivencia? Entonces tú me vas a decir que si no hay una comunicación clara, respetuosa, se genera
un problema de convivencia. Es decir, para que un entorno laboral esté tranquilo y esté bien, debe haber una comunicación basada en el respeto y unas relaciones basadas en el respeto. Entonces, ese sería el contraargumento, que es lo que básicamente ustedes van a hacer en su escrito. No obviamente con esa estructura como tal, pero sí digamos que nosotros ya tenemos la claridad de cómo vamos a ir desarrollando ese texto. Chicos, ¿tienen hasta el momento alguna inquietud? No, señora. ¿Todo claro? Listo. La Sí, señora. persuasión, los voy a explicar rápidamente. La persuasión es, al contrario de la argumentación, es jugar con elementos emocionales para convencer a la persona. Por eso yo les decía que es mucho más fácil para las personas persuadir que argumentar, porque para mí es mucho más difícil hallar razones lógicas que poder utilizar tu parte emocional para convencerte de algo. Por eso les hablaba que la persuasión la utiliza la publicidad, el marketing, para intentar convencer a la gente de tomar decisiones, de hacer compras, de adquirir un servicio, de adquirir una postura. Entonces, por eso es importante que, por ejemplo, cuando ustedes tengan un texto, sepan cuál es la intención a la hora de escribir. ¿Tienen preguntas hasta acá? Ninguna, profe. Listo. Por ejemplo, miren acá. Esto es persuadir, suave y rico como el amor de mamá. Y me lo están asociando con un pan. ¿Ustedes ya habían visto la publicidad de Bimbo? Sí, señora. Sí, Eso es persuasión. Es utilizar algo emocional para que tú te acerques a eso. De hecho, lo vemos mucho en el marketing. Yo que doy el tema de marketing con otros grupos, nosotros precisamente utilizamos elementos emocionales para que la gente se conecte con ese mensaje y básicamente nos compre o consuma ese servicio. Eso es persuasión. Y miren que solo lo utilizamos en una competencia de comunicación, lo utilizamos en publicidad, lo utilizan en política, lo utilizan bueno, en otras áreas en donde necesitan que la gente haga lo que la persona requiere y lo persuaden, que es diferente a decirle, a obligarlo. Y esto también entra con no es como lo que me dicen, sino cómo me lo dicen. Si me lo dicen de bonita manera, si me convencen, si hacen clic con ese tema emocional, es más fácil que yo vaya a dar esa respuesta de lo que esa persona necesita. En cambio, si me lo dicen de mala manera, si me muestran eh, algo con lo que yo no me conecto y definitivamente pues no le hallo una razón, pues obviamente yo no voy a dar la respuesta que la otra persona está esperando. Chicos, espero que haya quedado claro lo que deben hacer, porque ya lo deben subir la próxima semana. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ese es el momento de la ¿hasta cuándo era retroalimentación. la entrega? ¿Hasta cuándo era la entrega, profe? El último plazo es hasta el miércoles de la otra semana. Ah, listo, gracias. ¿Les quedó claro el plazo? O Sí, señora. sea, estamos hoy, o sea, Para, ustedes me deben subir la evidencia el 21 de mayo. ¿Sí? Exacto. sí, señora. Listo. Dime, Lorena. Lorena, Profe, ¿me escuchan? sí. No, profe, ya respondieron la pregunta que tenía. Ah, vale. Muchas gracias. Con gusto. Dime, Valentina. Profe, como tal, no es una pregunta la tarea, es que pues a mí me gusta de vez en cuando pues devolverme a revisar las clases y eso, o para volver a escuchar todo lo de la tarea y todo, pero en el Sajuna solo está como tal los PDFs como con un resumen de las clases, pero no veo los enlaces para ver las grabaciones. Yo todas las he subido, qué raro. Déjame, yo reviso a ver qué pasó con los videos, porque yo siempre que termino clase subo resumen y subo video.
Listo, profe, gracias. Es que no los encuentro y solo encontraba los PDFs con los resúmenes. Ah, bueno, sí, pero si ves que sí he subido todo, yo siempre subo, de hecho es una norma para todos que tenemos que subir resumen y video, pero entonces déjame, yo ya de una vez voy a ingresar para que ustedes queden con eso claro. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna? Alguien me estaba levantando la manito, ¿no? Profe, ¿me podría recordar nuevamente cuándo la fecha? ¿Es para el 22, 20? ¿Fue que usted nos dijo? 21 de mayo. 21 de mayo, 21, o Ah, sea, ok. el otro miércoles. Lo que pasa es que Ok, como bueno. corrimos la sesión por lo que ustedes tenían ayer una actividad, pero es para el miércoles, ¿listo? Para el otro Ok. miércoles. Ah, listo, profe, listo, gracias. Listo. Salomé, no, espérame. Alguien me estaba preguntando, pero es que no lo. Bueno, listo, chicos. Entonces, Profe, teniendo claro, dime. en el chat Salomé David está preguntando que si le puedes explicar otra vez de nuevo lo que toca hacer. Claro que sí. Mira, son dos productos los que deben entregar. Un video en donde ustedes van a hablar de una situación, de un problema de comunicación que van a identificar en su entorno laboral. Y deben entregar un escrito que es básicamente la parte escrita de ese video, es decir, la situación que ustedes están planteando y el cómo la resolverían también en ese escrito debe quedar allí, pues qué es lo que van a resolver en esa situación de problema de comunicación. Lo deben subir para el plazo máximo hasta dentro de 8 días y el miércoles, y eso es básicamente la evidencia que deben entregar. Profe, la clase pasada usted había dicho que el escrito tenía que ser de 2 páginas más o menos. Eh, Máximo. ese es obligatorio, ¿sí? O sea, no puede, digamos, salir una página sola. No, tiene que ser tal cual, sí, y en PDF, en formato PDF. Ese no fue el de la clase pasada, profe. Sí, ese es de la clase pasada. Estamos hablando de la misma evidencia, solo que ya habíamos visto la parte del video, que es la parte verbal y no verbal, y ahora les estoy explicando la parte escrita, que es la parte de argumentación y, eh, sí, de la parte escrita. Sí, Ok. sí me queda claro esas dos cosas, ¿cierto? Sí, 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 señora. Gracias. listo. Profe, tengo una pregunta. Lo que pasa, el video lo puedo hacer, o sea, no se puede pasar los 3 minutos, pero puede ser menos. La idea es que sean 3 minutos. Pero igual si son menos, usted también lo puede calificar. Son 3 minutos. Ah, Tienen que ok. ser 3 minutos. Gracias. Porque es que, chicos, ¿por Profe, qué si uno tres se pasa minutos? por un... ¿Qué pasa si uno pasa 3 minutos y un segundo? ¿No lo acepta tampoco? No, 3 Uy, minutos. no. Uy, no, profe. ¿Por Así un que, por favor, segundito? sean, sean muy juiciosos en ese tema del video. Además, porque este es el fuerte de ustedes. Ustedes son Profe, esa animadores sería. digitales. Profe, y 2 minutos 59 segundos. Ay, voy a pensarlo. Lo voy a pensar. Depende, si está bien dicho, yo digo, bueno, pero si es un ladrillo, no les perdono que no sean 3 minutos. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Quiero que se metan esto en la cabeza, ya para cerrar. Disfruten el ejercicio. Me interesa que aprendan. Más que el tema de la nota, me interesa que aprendan. Me interesa que interioricen lo que yo les quiero enseñar. Y me interesa que le metan la 10, que pongan la 10 en hacer el ejercicio, porque es algo que les va a servir para la vida. Entonces, obviamente yo sé que la nota a muchos les va a interesar porque pues están estudiando es por algo, pero más allá que el resultado, quiero ver es el proceso, ¿no? Y que ustedes se disfruten, hagan el ejercicio, no lo vean como que pereza esto, sino como algo chévere. Igual voy a estar pendiente de ustedes, me escriben si tienen alguna inquietud. Pues obviamente no antes de las 8 de la mañana ni después de las 8 de la noche, porque pues ya, pues tampoco. Pero sí, si yo les puedo responder y colaborar con mucho gusto, ¿vale? Bueno, profe, gracias.
Si me necesitan, me escriben, no les dé pena, escríbanme, que yo me demoro a veces, pero yo contesto, eso sí, se identifican. Profe, yo soy Juan Sebastián de la ficha de animación del día miércoles. Ah, ok, porque es que nosotros atendemos 10, 12 fichas y pues créanme que quisiera, pero no puedo siempre guardar en la memoria todos los nombres y todos los grupos. Entonces sí necesito la referencia para decir, ah, ok, ya me acordé, es tal trabajo, es esto y esto y esto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Quedamos claros? Vale, Sí, profe, señor. sí. Sí, Sí, señora. señora. Chicos, les deseo una bonita noche, juiciosos y nos Profe, volvemos a ¿yo le puedo encontrar. preguntar algo al privado por WhatsApp? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, 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 Ah, dale. dale, yo. Listo, pues. Chao. Chao, Luego, profe. Feliz profe. noche. Dios los Chao, bendiga. profe. Chao, profe. Buenas noches. Eso se entiende. Buenas noches. Chao, profe.